Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de dos doctores, el doctor Víctor Montes de Oca y el doctor Miguel Córdoba. En breve conversaremos con ellos. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso. Doctor, la verdad que es un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa, ya esta es como su casa. Así mismo, el placer es mío de estar nuevamente contigo para explicarte novedades que tenemos en nuestro grupo. Gracias, doctor, y un placer tenerlo por primera vez en nuestro programa, espero que no sea la primera vez que lo tengamos acá. Muchísimas gracias, un placer, y siempre que uno pueda acercar la ciencia al conocimiento de las personas, eso es muy bueno. Sí, doctor, y vamos a tocar varios temitas, porque ya tenemos como que dos áreas aquí que se compenetran de una u otra forma. La primera sería la reproducción asistida, sobre todo en la importancia de lo que sería esa que sea bien personalizada para la población. ¿Qué significaría o qué tendrían que entender que es la reproducción asistida personalizada? Mira, Jessica, cada día más las personas andan buscando mejores resultados, tanto los pacientes como nosotros, los centros, ¿ok? Y tú tienes, cuando hablas de personalización, tú vas a hacer ejemplo, lo que son las transferencias de embriones personalizadas, es decir, buscando la ventana de implantación de esta mujer, ya que pudiera haber variaciones. Al mismo tiempo, todo el mundo quiere tener familia sana. Que nosotros podemos ofrecerle lo que es la biopsia preimplantatoria, es decir, saber si ese embrión antes de nosotros transferirlo es normal o no. Entiendo. Cuando se hacen esas trasplantaciones de embriones, generalmente ¿por cuál proceso debe pasar la familia? Me imagino que tienen que haber estudios previos, tanto de la mamá como del papá. ¿Cómo es más o menos esto, No, doctor? tenemos que tener primero un análisis, un diagnóstico de que por qué esta paciente va a ir a hacerse una fertilización in vitro. Okay. La causa más frecuente en nuestro medio sería la obstrucción de las trompas, es decir, personas que tienen las trompas cerradas, tapadas. Y eso se ve mucho también con la presencia del factor masculino, es decir, las personas piensan que el problema de lograr un embarazo es única y exclusivamente de la mujer, sí. Y no es así. Nosotros los hombres contribuimos de igual manera que ustedes las mujeres a los problemas de concepción. Sí, me imagino que tienen un protocolo para recibir a aquellos pacientes y que han pasado por un proceso ya donde los envían directamente a una reproducción. ¿Cuáles serían, por ejemplo, estos síntomas de alerta que pudiera tener una pareja a la hora de la concepción que los envíe a buscar asistencia de reproducción? Mira, lo primero es que embarazarse no es tan fácil como la gente piensa. Ahora, si tú eres o tienes una paciente, una pareja joven, que tenga 12 meses de relaciones sexuales frecuentes y sin métodos anticonceptivos y no ha conseguido un embarazo, esa pareja debería de buscar una asesoría, una ayuda para tener un diagnóstico. Ahora, si esa mujer tiene más de 35 años, ponte 36 a 38 años, a los 6 meses de tener relaciones no protegidas y no conseguir un embarazo, también debería de buscar una ayuda. Y en aquella que tiene 40 años o más, inmediatamente desde que se decida, debería de buscar un diagnóstico, ya que sabemos que la edad juega un papel fundamental en lo que son las tasas de embarazo.
en nosotros los seres humanos. Sí, y habría algún rango de edad que también, aparte, sí, evidentemente las personas de 40 años, pero cuando son parejas que son jóvenes, tal vez no le dan tanta importancia porque lo dejan los niños para después, pero ¿debieran tomar precauciones? Mira, esa es una interesante pregunta. Las personas y sobre todo los jóvenes no ven la reproducción, no están en eso en ese momento y creen que el tiempo no va a pasar. Y sabemos que vas envejeciendo y cada día se te va a hacer mucho más difícil, tanto a las mujeres como a los hombres, concebir familias y familias sanas. Por eso que es una cuestión que nosotros promulgamos, el hecho de la preservación de la fertilidad. Okay. No quiero tener familia ahora, pero perfecto, voy a guardar mis óvulos, que son de una mujer de 30 años. O no quiero tener familia, soy un hombre, quiero guardar mis espermatozoides. Ya que sabemos que a medida que va pasando el tiempo, tú vas a ver que nosotros los hombres vamos teniendo una disminución en la calidad espermática y un aumento en la fragmentación del ADN espermático. Sí. Es decir, que se rompe, se fractura y eso contribuye a no lograr el embarazo o si se logra evolucionar a un aborto. Sí. Doctor, ¿y habría una edad ideal donde se debería realizar esta preservación? Porque he visto casos de mujeres que ya después de cierta edad no pueden, pero tampoco ya tienen chance para preservar, porque me imagino que han perdido calidad. Claro, normalmente uno toma, mientras más joven tú preserves, es mucho mejor. Okay. Ahora, si tú te pones a ver una edad donde en la mujer van a comenzar a disminuir la calidad y la cantidad de los óvulos, serían los 35 años. En nosotros los hombres, para algunos autores, sería 40, 45 años. Y tú vas a ver que hay vamos a poner una unión entre lo que sería los problemas del aspecto autista en niños de varones de mayor edad. Entiendo. Todo esto se pudiera de cierta forma reducir factores de riesgo de enfermedades que pueda traer el bebé por medio de la reproducción. Bueno, ahí vendría lo que es la genética y para eso trajimos a un invitado de lujo, el doctor Miguel Córdoba Lisco. Doctor, pues aquí tiene su pregunta. Sí. Está visto que, por ejemplo, los síndromes de espectro autista están ligados a la edad avanzada paterna. Okay. ¿Sí? No es en su totalidad que por eso se dan, sino que hay una incidencia, una prevalencia mayor. Sí. Pero para eso hay que desandar en el campo infinito que es de la genética. Cierto. Y entender lo que para todo el mundo es muy complicado, que es la genética, que es un cromosoma, que es un gen. Y todo comienza con un estudio muy básico que es el hacer un estudio de un cariotipo. El cariotipo es simplemente teñir los 46 cromosomas, incluidos los sexuales, el X y el Y, teñirlos en claros oscuros, que es un bandeo de colores grises y negros, y ver la anatomía de cada cromosoma. Eso nos va a permitir a nosotros ver algunas particularidades o no que se presenten. ¿Qué quiere decir? Hay veces que, por ejemplo, uno se ve de un aspecto normal, con una fisiología normal, o sea, una vida normal, pero está enmascarando un mensaje hacia la descendencia. Okay. Eso en parte, ya después voy a explicar por qué reitero tantas veces en parte se puede ver con un cariotipo, ya sea de baja o de alta resolución. Nosotros básicamente trabajamos con las altas resoluciones porque son los más exactos, los más fidedignos. Por ahí falta un pedacito de un cromosoma. Un cromosoma, por ejemplo, un pedacito de un cromosoma número 1 se fue y se pegó en el cromosoma número 16. Okay. A mí no me causó nada porque ese cromosoma, si bien está cortado, pero está funcional dentro de mi cuerpo, de mi organismo. Mis células funcionan igual. Pero cuando en mis espermatozoides voy a generar un embrión, voy a generarlo sin ese pedacito de cromosoma 1 porque quedó olvidado en el 16, por ejemplo. Entiendo. ¿Se entiende? Sí. Esas son lo que serían patologías o enfermedades que están asociadas a la que normalmente se conocen como cromosomopatías o enfermedades ligadas a los cromosomas. Sí.
¿cuál es el ejemplo más claro? El síndrome de Down. Ciertamente. ¿Sí? U otras pacientes que tienen un síndrome llamado Klinefelter, o si hay otro exceso, porque todo el mundo hacemos hincapié en el síndrome de Down, pero en realidad tenemos... ¿Cómo? Es lo que más, justo lo más frecuente, lo que la gente más justo conoce. le iba a preguntar si habían otras, Claro otras que cosas, sí. manifestaciones que pudieran haber. Hay síndromes, corregime Víctor, el X frágil, el Klinefelter, que son síndromes que tienen una mayor complejidad y que también tienen que ver con exceso o defecto de la presencia de cromosomas o parte de los cromosomas. Entiendo. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hacemos unas biopsias operamos, para que se entienda biopsia, uno siempre piensa en biopsia cuando le saca un lunar, una mancha. Sí, exacto. Bueno, cuando nosotros hacemos una microcirugía en el embrión que tiene 5 días de vida, que hay que preservarlo, pero hay que sacar 5 células de él, sin tocar algunas, sacar y mandarlas al estudio genético, lo que estamos evaluando ahí es si ese embrión viene con una carga genética, cromosomal o genética, depende qué es lo que buscamos, normal o no, para que sea compatible con un niño sano, como dice Víctor. Sí, claro. Y es impresionante cómo tú, después que tú te pones a hacer biopsia a estos embriones, tú te das cuenta de la cantidad de embriones anormales que nosotros, los seres humanos, generamos. Y tú dirás, en mujeres, en parejas jóvenes, no vale la pena hacerlo. Yo pienso que sí, hay que hacerlo por la gran número de embriones anormales que tú llegas a ver. ¿Entiendes? Pero yo te digo la personalización de la medicina. Y que esto te está también diciendo no se viera de cierta forma, porque sabemos como que el cuerpo es tan inteligente que cuando ve que el bebé viene con problemas, las mujeres tienen muchos abortos espontáneos, quizás el cuerpo que está hablando de que hay una condición genética no compatible. Luego voy a contarte de un test Sí. que hemos traído recientemente, son de los últimos que salieron en Sí. el mundo, ya están implementados en ProFert, ya los tenemos nosotros alineados, Sí. en donde se puede ver lo que antes, en la década del 60, había médicos que le decían a la señora, usted no tiene hijos porque usted tiene incompatibilidad con su marido. Ajá. Sus espermatozoides mueren antes de fertilizar sus óvulos. Y era un mito que había, pero era una forma de explicar lo que ahora tiene un fundamento genético. Entiendo. Que tiene que ver con los abortos. Y que tiene que ver con que muchas veces vienen embriones que te dicen, por ejemplo, al embrión 1, pongámosle, le falta el bracito del cromosoma 5, un bracito del cromosoma 5. Entonces vos entras en algunas bibliotecas internacionales, porque todo esto nosotros estamos bajo, como ProFert, como clínica, estamos bajo la normativa internacional de la genética. Entiendo. O sea, no es una interpretación que nosotros hacemos, sino gente que ya hizo estudios y mandó y dijo, cuidado, cuando falte un pedacito del cromosoma 5 a este embrión, transferilo. No se va a morir, él va a corregir y van a nacer un bebé sano. Y en otros casos te dice, no se transfiera. Entiendo. ¿Por qué? Porque va a terminar en un aborto. Sí. Porque hay embriones que, depende de cómo viene su cóctel cromosomal, van a implantarse en una mujer que desea terriblemente ser madre, y en la 7ª, 8ª, 9ª, 10ª semana abortan. tenemos Abortan, el llamado del médico que te dice la paciente tal abortó. Sí. Y estas son las abortadoras recurrentes. Y entonces hay que ayudarlas en la culpa, en la responsabilidad, que no hay ninguna, pero que a la vez, como especie humana, nosotros somos muy malos reproductores. Y encima, permanentemente nos dañamos. ¿Nos dañamos con qué? Nos dañamos con todas las noxas que consumimos por día, la atmósfera contaminada, por ejemplo, con la obesidad, con la hipertensión, con la diabetes. O sea, muchas cosas que el sedentarismo, el tabaquismo, todo ello conlleva a que vos vayas teniendo pequeñas rupturas en tus células que van a ser espermáticas u ovocitarias y que al momento de fertilizar
te jueguen en contra, no a Sí. favor del niño. Sí. ¿Estamos? Ujú, Esas son las enfermedades cromosomales. ujú. Ahora, hay familias que vienen trayendo de generación en generación, por ejemplo, familias que tienen personas que tienen un tipo de demencia, que es una de las más conocidas, las más estudiadas, que se llama Corea de Huntington, por ejemplo. Okay. O quienes no hayan escuchado de los que en este momento estén presentes, los que tienen conocidos con la hemofilia, o cuál era la Sí. Fibrosiquística. la fibrosiquística. La Aunque misma no es también muy- tengo entendido muy que la misma falsemia cuando son portadores Bueno, acá conectas con otra. Aquí la falsemia. acá hay muchas Mucha falsemias. Sí, sumamente. mucha. Entonces, esos pacientes requieren, con una muestra de sangre, podemos, y el estudio genético correspondiente, bien indicado, Sí. porque ese es el tema. Acá no es buscar una aguja en un pajar. Cuando vos vas a hablar de genética, tenés que saber que si algo buscas, vas a terminar encontrándolo. Sí. ¿Estamos? Ujú. Porque no es una maquinaria perfecta. Nuestro cuerpo corrige lo que puede, no todo. Entiendo. Entonces, cuando estamos hablando de anemia falciforme, estamos hablando de la Corea de Huntington, de la demencia, que cada vez, ese es un caso que yo siempre lo pongo porque los abuelos tenían demencia senil, le decíamos antes. Ajá, sí. Pero después mi mamá empezó a tener ciertos patrones, pero era más joven que mis abuelos. Sí. Y mi hermana mayor también, porque ese caso, esas enfermedades, el gen malo, por decir, el gen que se enciende indebidamente, se anticipa en las generaciones. Entonces Ok. cada vez comienzan a ser dementes más jóvenes. Entiendo. Los que tienen, por ejemplo, ahora lo que se está estudiando y explorando es sobre la fibromialgia, algo que está totalmente en boga ahora, que más de una vez la gente padeció hasta que le encuentran un diagnóstico de fibromialgia, posiblemente haya una causa genética. Sí. Entonces ahí es distinto el estudio. Ahí ya no se trata de teñir los cromosomas en blanco y negro. Se trata de abrirlo y que se los pone en ciertos equipos ultra precisos, digamos, en donde se lee toda la secuencia del genoma. Y ahí se detecta si el paciente tiene una mutación puntual que va a generar que esa proteína no sea activa o que ese gen no se active, por lo tanto va a dar la enfermedad, porque, como decía Víctor, por ejemplo, la fibrosis quística. Sí. La fibrosis quística no es solo un gen. Nosotros estudiamos 540 genes, pero están descritos cerca de 890 genes que tienen que ver con la fibrosis quística. Son muchos. O sea, Muchísimo. es una Muchísimo. familia de genes. Sí, una Vos no familia. podés abarcar todo, pero abarcar lo que mayormente se da, con mayor frecuencia se da en la O sea, el población. foco de donde pudiera salir, que sean Exactamente. más frecuentes. Por eso también es necesario seguir, y eso exhorto a todos, que sigan procurando encontrar los genes, identificando todos los genes que tienen que ver con anemia falciforme, porque acá la tienen presente. Sumamente presentes. Y acá, por ejemplo, está el PECAN, que es una enfermedad que deposita por un problema de un gen, se deposita hierro en el cerebro. Ok. Y empiezan a estar muy jóvenes y ya con endurecimiento y alguna discapacidad. Hay una zona, no viene al caso nombrar, Sí. pero hay una zona en donde es casi endémica esa enfermedad. Hay una mutación que se está dando por ahí y hoy por hoy con los sistemas de comunicación que tenemos, los medios de transporte, etcétera, ya eso hay que esperarlo en el tiempo que se propague dentro de una población acotada como es siempre una isla. Sí. Porque tenemos que acordarnos que vivimos dentro, que somos parte de una isla. Entonces que a la larga todos tenemos un contacto genético, directo o indirecto, venimos de alguna forma recibiendo eso.
Esa es como la típica frase de que tenemos el negro atrás de la oreja, aunque no queramos, lo tenemos en la genética también. Sí, y mire, es una cosa que dice Miguel y que nosotros estamos tratando de implementar, aunque es un poquito difícil por la cantidad de recursos, que es identificar lo que son los genes en la población dominicana para nosotros poder tener y predecir lo que puede pasar. Eso que te dijo Miguel de esa comunidad, es una comunidad que se ve mucho. Aquí hay un problema de hipertensión bastante frecuente en nosotros los hombres dominicanos y se debe de investigar qué está pasando genéticamente con nosotros que está produciendo eso. Por eso te digo, quería venir a tu programa para explicar todo esto de lo que son innovaciones en el campo de la medicina, y no solamente de la medicina reproductiva. Miki te puede hablar de cómo la genética influye en problemas oncológicos, es decir, cómo el cáncer podemos nosotros detectar, cómo estudiando el intestino nosotros vamos a ver enfermedades que pudieran estar afectando nuestra salud. Sí, doctor, y no, quizás tal vez cuando el amor sabemos que lo idealizamos bastante, como estoy enamorada, no pienso en que pueda tener todas estas condiciones, pero quizás las parejas desde jóvenes deberían someterse a estas pruebas de los cromosomas para ver si son compatibles antes de siquiera buscar la reproducción, porque quizás los problemas que arrastren al no verlo sean peores cuando vienen estos niños con estas situaciones. Tu opinión, yo después. Exacto. Ciertamente, ciertamente, porque he visto de mano a mano el dolor de un niño con falsemia, con hemofilia, y quizás tal vez un estudio previo te hubiera evitado este tipo de situaciones. Pero no evita, perdón. Sí, no. Pero yo eso apelo, que la genética es fría, cruda y dura. Entiendo. Pero no dejamos de ser humanos, sufrientes y con capacidad de amar. Sí. Entonces, hay una forma de resolver si lo que Víctor va a hablar ahora de matching genético diese no favorable, que es la posibilidad de recibir óvulo donado o espermatozoide donado dentro de esos dos seres que se aman y que quieren tener una vida en común. Claro. Sí. Por eso es que estamos hablando de una medicina personalizada, es decir, una medicina preventiva. Y esto que te dice Miguel, si nosotros detectamos en esos seres que se aman, que se quieren, pero que vamos a generar niños con algún tipo de anormalidad, recurrir a la ovodonación, recurrir a la sin necesidad de que no podemos estar juntos, nuestro proyecto de sentimientos no puede ser porque no somos compatibles, no. Y por ejemplo, en una pareja, ya sí me estoy poniendo creativa. Ya le gustó. Sí, me estoy poniendo creativa. Hay una pareja que viene con una condición donde hay una alta tasa de posibilidades de que el niño venga con algún defecto cromosómico, pero otra vez, a través de los estudios quizás se encuentren un óvulo y un espermatozoide que no tengan situaciones, y entonces sí se pudiera hacer la reproducción. Esto se puede dar en una pareja, o generalmente cuando hay condiciones cromosómicas o genéticas casi es imposible que se pueda lograr un embarazo sano. Bueno, para eso existe la posibilidad de hacer en un centro de reproducción. Nosotros, por ejemplo, sí nos pasa eso, lo hacemos, Víctor lo hace muchísimo, pacientes que hace con hiperestimulación ovárica controlada, que se llama técnicamente, una fertilización asistida y con biopsia preimplantatoria. Entonces nosotros vamos a saber qué embrión se puede y cuál no se puede transferir, qué embrión está enfermo, y en tal caso que hubiese una enfermedad, talasemia, por ejemplo, si el chiquito va a ser solo portador o va a ser enfermo. ¿Me entienden? Sí. Entonces, con eso nosotros tenemos la posibilidad de personalizar. Por supuesto que el destino de los embriones, Profert es un centro, una clínica especializada de más de 20 años en reproducción, que ahora, por decisión corporativa, decidieron darle una vuelta más a ir hacia la medicina de precisión. Cuando vos te metes en medicina de precisión, te estás metiendo en muchos campos de la medicina. Te diría que hasta en la psiquiatría. Ya luego lo podemos hablar. Pero
Con la biopsia preimplantaria vos tenés la capacidad de poder definir. Lo que siempre tenés que tener en cuenta, y siempre la gente debe tener, el público debe tener claro eso. Los centros de reproducción no son los dueños de los embriones. Los dueños de los embriones son los progenitores. Okay. El destino de esos embriones lo deciden los progenitores. Claro. Nosotros somos los que guardamos. Es como ustedes cuando llevan dinero al banco, el banco no es el dueño del dinero. El banco se los tiene, ustedes deciden si lo gastan o lo guardan. Sí. Bueno, esto es lo mismo, porque siempre no empiezan, sino que hay como una dialéctica con tiran embriones, descartan embriones. No, jamás. No. Nosotros jamás podemos tocar un embrión, por más enfermo que esté, Sí. porque no nos pertenece. Al contrario, a muchas de estas personas le decimos, la orientamos, independientemente de que tengan muchos óvulos, a no generar muchos embriones. Okay. Por las cuestiones éticas, morales que tú vas a tener en un final. Es decir, ¿qué vamos a hacer con todos estos embriones? Exacto, ¿No? exacto. Son un sinnúmero, un campo medio, como te digo, minado, en el cual uno anda, pero siempre tiene que orientar a las personas. Sí. Y básicamente tener un mensaje claro. Nosotros, con esto de la medicina de precisión, hemos tenido que rever todos los informes del paciente, porque todo se le informa al paciente. Bueno, mira, salieron 15 óvulos, pero solo por las tasas nuestras, solo te podemos hacer 5 óvulos. Los otros te los congelamos, pero hacemos 5 embriones, porque de ahí vas a tener para transferirte un embrión en fresco y congelamos uno, suficiente, si no hay una causa genética. Si hay una causa genética, hay que ir más. Sí. ¿Se entiende? Sí. Para aumentar la probabilidad de encontrar el niño sano. Pero es... Y en las causas genéticas también, independientemente, porque estamos mencionando tal vez enfermedades que son falsemia, este tipo, pero pueden haber condiciones tal vez óseas o de formación del bebé, porque he visto casos, por ejemplo, que he escuchado, el bebé viene sin cerebro y te quedas como que, ¿cómo así? ¿Esto también tiene que ver con la genética? Sí, claro, tiene que ver con mutaciones, claro. Sí. Se puede buscar, pero hay que tener el antecedente de por qué. Porque Sí. no a todo el mundo hacerlo de una forma genérica, vamos a buscar esto, no. Tienes que tener una indicación, algo que te sugiera a ti, mira, busca por aquí que esta pareja pudiera generar un niño con... Por ejemplo, a mí me tocaría, pensando en ese ejemplo, no sé vos qué opinás, pero pensando en ese ejemplo, si yo tengo un paciente, cuando voy a hacer la presentación, nosotros hacemos presentación de caso clínico. O sea, se junta el equipo y Víctor presenta, bueno, tenemos este paciente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia le vamos a hacer? Etcétera, etcétera. Porque hay que aplicarle ciencia y conciencia antes del tratamiento. Sí, claro. ¿Sí? Saber cómo vamos a operar como equipo. Si tuviese antecedente de un Zika, de haber atravesado un Zika, que sabemos que son acráneos, no hay un impedimento. Lo que hay que hacer es varios embriones y ver cuál nos va a traer una mutación o algo que vaya hacia cráneo. Sí. Entonces, generalmente cuando se está haciendo la reproducción asistida, ustedes van acompañados también con el estudio genético para que todo tenga una finalidad literalmente perfecta en la situación. Eso es lo que uno le plantea a las personas. Eso, hacia eso es que vamos. ¿Entiendes? Anteriormente cuando, bueno, no te voy a decir cuando Miguel empezó, que fue mucho antes que yo. Y ya comenzaron a sacarse el hilo. Fíjate una cosa, la medicina reproductiva ha tenido un sinnúmero de cambios. Sí. Cuando nosotros empezamos, era simplemente tratar a la pareja con problemas reproductivos, la que no se podía embarazar. Era conseguir el embarazo. Era conseguir el embarazo. Ahora no es conseguir solamente el embarazo, es nosotros llevar a la casa un niño sano, en salud, y que todo el mundo sepa y genere estas cuestiones de bienestar, no solamente en la pareja, no solamente en el hombre, en la mujer, sino también un niño sano en casa. Por eso te digo, ahora mismo la medicina, tú estás viendo que no solamente es reproducción, no solamente es un in vitro, es una biopsia preimplantaria, es una biopsia para ver cómo anda el endometrio, la microflora, todo, la biopsia. Sí. Todo eso es un conjunto de salud
vamos a decir, reproductiva, y tú lo que estás buscando es cada día, tener menor número de embarazos múltiples, es decir, transferencia de un único embrión, pero que ese embrión te genere un niño sano en la casa. Sí, entiendo. Doctor, en la parte de la biopsia, usted sabe que siempre le pregunto aquí si hay, cómo es el protocolo, porque generalmente, como dice el doctor, cuando uno piensa en biopsia, piensa que viene la anestesia general, cuánto tiempo voy a durar, cómo es el proceso. ¿Qué tan simplificado puede ser esto para los pacientes a la hora de realizar el proceso? De la biopsia del embrión. Sí, del embrión. La biopsia, sí, como dijo Miguel, se realiza en el embrión, pero primero, para nosotros llegar a hacer una biopsia, tenemos que generar un embrión. Ajá. Entonces, en esos casos nosotros estimulamos a la mujer para que ella produzca una cantidad de óvulos mayor de lo normal. Normalmente lo que una mujer produce en un ciclo es un único óvulo. En este tipo de tratamiento nosotros queremos que produzca más, 5, 6, 7, 10. Una vez que tenemos ese óvulo, tenemos que pedir la muestra espermática para que haya la fertilización. No todos los óvulos van a fertilizar y no todos van a fertilizar de una forma normal. Uh-huh. Ahora bien, de ahí a llegar a un día 5, que es lo que nosotros conocemos como blastocisto, también sabemos que no todos van a llegar. Una vez que lleguen, es que los embriólogos, y en este caso Miguel, va a tomar un pedazo de ese blastocito, y ese es que se va a estudiar. Existe otra forma de nosotros hacer biopsia, que es la biopsia no invasiva, donde vamos a tomar ese medio, el intercambio que hay entre ese blastocisto y ese medio de cultivo, y lo que vamos a estudiar es el medio de cultivo, sin necesidad de llegar a hacerle esa biopsia invasiva a este embrión. Es como que yo agarre y le diga a una señora, a un señor, mira, vamos a tomar una muestra de orina para nosotros estudiar. Si yo no tuve que ir a ver el riñón de esa persona, simplemente con la orina yo me doy cuenta si hay algún tipo de infección que pudiera haber. Así mismo actúa la biopsia no invasiva. Entiendo. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero lo quisiera dejar con una pregunta antes de. ¿Habrían quizás algunas enfermedades que uno vaya tomando en el camino, un sarampión, alguna de esas, que pueda producir defectos genéticos que luego en el embarazo se vean reflejados en los bebés? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, lo dejé con la pregunta de que si hay quizás algunas enfermedades que uno pueda padecer durante la infancia que luego afecten esos cromosomas y a la hora de tener bebés se vean afectados. Hay varias que se pueden llegar a definir. Básicamente la que más impronta va a dejar, por ejemplo, es la papera, el HPV, el virus del papiloma humano. Van a generar cambios, ¿sí? Posiblemente generen algún trastorno a nivel de endometriosis, que el doctor Víctor mucho mejor que yo lo va a poder explicar, pero sí, hay enfermedades de la infancia que se pueden acarrear consecuencias
hasta en la edad adulta y reproductiva. Sí. Doctor, ¿y todas las pacientes que generalmente van a buscar ayuda para la reproducción asistida deben hacerse las pruebas genéticas o a veces no es tan necesario? Mira, si tú me preguntas eso hace 4 o 5 años atrás, yo te hubiera dicho, no, aquellas personas con mayor edad sí yo creo que deberían hacérsela. Al día de hoy, viendo la cantidad de problemas que nosotros vemos y aquellas parejas que tú ves que te dicen, no, que yo me hice un in vitro, me transfirieron un embrión, no me embaracé, y un segundo y un tercero, tú te pones a ver, independientemente de la edad, de que sean personas jóvenes, son embriones que tenían algún tipo de anormalidad y por eso fallamos en el in vitro. Entiendo. Eso es lo que uno ve. Hubo un test, el test de receptividad endometrial, que fue ampliamente, como te digo, nosotros como comunidad científica lo adoptamos de una forma amplia, sin valorar. Y después dijimos y lo satanizamos diciendo que no servía. Hoy en día yo pienso que hay una población a la cual nosotros tenemos que identificar que sí se va a beneficiar de nosotros poder hacer esos test de receptividad endometrial y van a lograr tener su bebé en casa. Sin embargo, yo estoy viendo muy frecuente parejas muy jóvenes que tienen mucha dificultad para tener hijos. ¿Esto a qué posiblemente se esté debiendo? ¿Estilo de vida, alimentación? O sea, ¿qué puede ser? Mira, es muy alto. Es alto, pero Miguel te habló de cómo la contaminación, cómo los hábitos tóxicos, es decir, estar en sobrepeso, no hacer ejercicio, no llevar una dieta saludable, el alcohol, el mismo estrés que estamos sometidos en el día a día. Fíjate que para nosotros llegar aquí a tu programa, te dije que fue una cuestión increíble para llegar por aquellos tapones. La calle está insoportable. Sí. Todo eso va a generar que la salud de nosotros, los seres humanos, se vea afectada de alguna forma, y la reproducción es una de las cuestiones donde pudieran verse afectadas por estos tipos de problemas. Sí. Siempre se hablaba que esta mujer no se embaraza, tómate vacaciones, relájate y vamos a ver. No es tajante la cuestión psicológica, pero sí está comprobado que el estrés genera un montón de adrenalina y eso desencadena un montón de eventos que son adversos dentro del área reproductiva. Sí. Una de las políticas que se marcaron en Profer es casualmente contener, por ejemplo, en una pequeña conversación a solas y privada, el factor masculino. Porque acá culturalmente, como toda Latinoamérica, el hombre está enseñado a no demostrar sentimiento. ¿Entiende, doctora? Sí, claro. Y la responsabilidad cae totalmente Entonces, en la mujer. Él es el contenedor, el continente de un montón de emociones, sensaciones, problemas, angustias, etcétera, etcétera. Ahora, nadie lo contiene a él. Y encima estamos enseñados a no quebrarnos delante de algo. ¿Se entiende? Eso está visto y comprobado que eso aumenta la ruptura del genoma en el espermatozoide. Entiendo. El estrés, sí, junto con la obesidad, junto con la hipertensión, junto con la diabetes, son factores que desencadenan que en la cabeza del espermatozoide, donde hay 23 cromosomas muy compactados, se parten, ¿sí? Imagínese una soga que uno lo deja al sol, se seca, se reseca y fácilmente uno la quiebra, ¿verdad? Sí, claro. Pero ellos no pierden la capacidad de fertilizar el óvulo. Entonces, ¿qué hace? Viene él, nada, con toda su batería ahí adentro rota, se mete en el ovocito, lo fertiliza el ovocito, forma un embrión, se transfiere ese embrión, si no se hizo una biopsia, se transfiere ese embrión y luego tenemos un aborto a las 12 semanas. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo peor es que anteriormente se lo achacábamos única y exclusivamente a la mujer. La mujer era la culpable de todo. La mujer era la culpable de todo. Hoy en día sabemos que no, que nosotros los hombres tenemos un sinnúmero de cuestiones que pudiéramos generar embriones y que somos la causa de muchos abortos que anteriormente eran vinculados única y exclusivamente a la mujer.
¿Y las causas son las mismas que tendría la mujer? O sea, el sobrepeso, alcoholismo, tabaquismo, ¿serían nutrición? Todas esas cosas serían iguales en ambos. Fíjate una cosa, sí. Hay trabajos hablándote que las tasas de embarazo en mujeres obesas, en sobrepeso, es mucho menor que en las que están en su peso. Inclusive tú necesitas hacer una mayor cantidad de ciclos de fertilización in vitro para conseguir un embarazo. Eso mismo se ve con el tabaco, con el alcohol. Y qué decir de las drogas ilícitas, como sería la cocaína y la marihuana. Y se pudiera dar también la condición en la que posiblemente en una pareja sea el varón el que esté en el sobrepeso y la mujer no esté en sobrepeso y sin embargo sea difícil tener el bebé por las condiciones en las que se encuentra el varón. Absolutamente. Eso es lo que, digamos, llevo bastantes años como embriólogo, casi 30. Sí. Me tocó por cuestiones profesionales y personales vivir en distintos lugares. Y yo le comentaba al doctor Montes de Oca y a la doctora Juliana Martín que yo estoy admirado, pero realmente necesito encontrar una respuesta como científico, qué es lo que pasa acá con la población varonil. Sí. Porque hay chicos, no puede ser que a los 22 años ya hayan hecho un cuadro hipertensivo, no puede ser, o sea, yo necesito saber qué genes. Entonces nosotros, con tiempo, esto no va a ser ahora, pero ya lo haremos saber a su debido tiempo, vamos a empezar colaborando y pidiendo colaboración con otros entes investigativos, el poder catalogar qué genes son los que se están heredando acá, que genera semejante tragedia en la hipertensión varonil. Chicos jóvenes que te hacen deporte, acá se juega muchísimo el béisbol y el básquet, ¿sí? Y el fútbol también. Pero ya también, y ahora empezó, pero ya esos chicos juegan, pero ya son hipertensos. Sí. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que, por ejemplo, no veo o no tengo conocimiento todavía de que haya mucho accidente cerebrovascular. Ciertamente. O sea, gente que es hipertensa, pero que no llega a tener las consecuencias. Y luego la obesidad y la diabetes. O sea, es muy raro encontrar una familia que no tenga al menos abuelos o padres con una de las dos enfermedades como prevalencia. Casi siempre con las dos. La hipertensión y la Sí, la viene diabetes. una acompañada de la otra, exactamente. Y cuesta que, sobre todo el hombre, con el pensamiento latino que tenemos todos, cuesta que el hombre asuma y acepte, porque él cree que cumpliendo su débito conyugal, digamos, ya lo da por, no, pues si yo estoy bien. Yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando, yo tengo que embarazar. Yo soy un macho. Exacto, claro. Porque embarazamos a cualquier edad. Exactamente. Y sabe que hay un problema serio, que yo creo que requiere colaborar con los demás y que nos colaboren en poder, esto que decía el doctor Víctor Montes de Oca, que es perfilar desde el punto de vista genético al ciudadano dominicano. Saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Sí. Porque ustedes son una mezcla étnica muy variada, que es necesario ver qué gen se apaga, cuál se enciende, y ahí entrar, no para hacer una selección de raza, no. Es para ver bajo qué condiciones puede haber síntomas de alerta. Cómo prevenir, ¿no? Sí, claro. Que es la función de uno, prevenir. Pero bueno, te digo, como hablábamos en el congreso pasado con Raúl Viñas, él dice que Latinoamérica, es decir, la riqueza genética que tenemos en Latinoamérica, todos somos diferentes. Y es debido a eso, a que somos una mezcla de muchas razas. Sí. A ver, esto que fuimos a la genética molecular, que es de la que vamos en breve a conversar un poquito. Sí. Toda está hecha en un perfil europeo para aplicar en un perfil latinoamericano. Entonces dije, no, esto hay que buscar el perfil latinoamericano para que lo logremos hacer
funcionar en una ciudadanía latinoamericana. Sí. Ya basta de tomar como referencia genética. Que no tiene sentido. ¿Por qué si es americano, norteamericano o es europeo es mejor? Porque esa es la cultura que nos pusieron todo el tiempo y no. Esto no tiene que ver con generar un conflicto, ni mucho menos. Sí. Pero el hecho de decir se adquiere una identidad, Víctor. Claro, eso es lo mismo la fibrosis quística. Bueno, es prácticamente imposible acá, que en la población de nosotros tengamos una fibrosis yo quística. al principio había visto que yo estaba asustado, decía, Víctor, la fibrosis quística. Me decía, no, la beta-talasemia, fíjate más. Porque no es. Claro, no hay. Pero ahorita me tocaron un tema muy importante que generalmente a la población le llama mucho la atención, que es la parte oncológica. ¿Me podría abundar un poquito en esta parte? Bueno, estas pruebas que se están haciendo ahora, que es un mapeo genético, no cromosomal, sino genético, permite identificar ciertos genes y en base a eso y algunos cálculos matemáticos, te da más o menos la predicción de que vos padezcas cierta enfermedad. Algunos tipos de cánceres, como por ejemplo un cáncer de mama, un cáncer de colon, un cáncer de endometrio, un cáncer de huesos, algunos tipos, y un cáncer de pulmón. Algunos cánceres cerebrales también están tipificados. ¿Se entiende? Sí. O sea, es una muestra es solo una muestra de sangre, y que con eso, después de muchas semanas y quizás un mes y medio de estudio, se logre encontrar que estás portando esta mutación que te va a aumentar la probabilidad de tener este cáncer. Pero claro, la ventaja es que vos, si hiciste eso, lo hiciste antes de enfermarte. Claro. Entonces hay 3 pasos o 3 pilares, ¿verdad? 3 situaciones. 3 situaciones diferentes. Sí. Que es el aporto o no a la información genética que me vaya a enfermar. Luego, segundo escenario, me diagnosticaron un cáncer. Esas técnicas nuevas te van a permitir encontrar la identidad, el nombre y apellido específico del gen que te enfermó. Entiendo. ¿Se entiende? Sí. Y entonces eso ayuda al oncólogo para saber cómo va a abordar. Y el tercero es, bien, ya te operé o antes de operarte tengo que hacerte una quimioterapia, te dice el oncólogo. Perfecto. Entonces, estos estudios te permiten saber a vos cuál de todas las quimioterapias posibles que tenés que hacer o que tu oncólogo tiene disponible para hacerte, a cuál sos más sensible y a cuál no. Entiendo. Porque hay mucha gente que te dice, hice la quimioterapia y no se me achicó el tumor, no funcionó. No funcionó porque sos refractario genéticamente, tus células son refractarias, quiere decir, son ciegas, no se lee. Se inmutan ante la situación. Nada, no les pasa nada. Sí. En cambio, encontrando esta secuencia, en algunos cánceres te permite decirle, dale con esto, capecitabina, por ejemplo, y no le des con otra droga. Sí, claro. Nada te va a asegurar la supervivencia, pero sí te va a asegurar mejor efectividad y sobre todo costo-beneficio, que sabemos que medicina... Y la parte preventiva. Precisión. Y la parte preventiva que es a la que menos se le da importancia. Pero totalmente. Sí. Porque, a ver, no fue un buen ejemplo, a mi criterio de entender, esto lo voy a hablar personalmente, ¿no? No hablo en nombre de Profer, sino personalmente. No fue un buen ejemplo cuando esta actriz se sacó las mamas porque tenía la madre con cáncer de mama. Sí. No era necesario. No es necesario que si yo detecto o el estudio detecta que portás un gen que se llama BRCA1 o BRCA2, que son oncogénicos, te tengas que eliminar las glándulas mamarias. Sí. Pero sí te tiene que llevar un estado de conciencia y decir, no, vos no tenés que venir cada 6 meses a hacerte una mamografía, hacela cada 3.
y a la primera se hace un tratamiento. ¿Se entiende? Y no se llega a esa, No hay que ser no hay que tan ser tan extremo. invasivos, Pero ciertamente. fue un mensaje, ¿cómo te digo? Mal elaborado. Sí, ¿verdad? mal elaborado, sí. Y así hay un número de cosas. Claro, y la gente se entra a querer mutilar, Sí. porque se asusta, y es lógico. Si Angelina Jolie Ujú, se hizo sacar las mamas por... exacto. Bueno, a ver, lo que sí se sabe es, no se va a morir de eso, no sabemos de qué, Sí. pero le va a pasar como a todo el mundo. Ahora, lo que hay que hacer es esto, tener un mensaje claro, ser preventivo, Exacto. ¿sí? No paliativo. Ujú. Doctor, y en el área de la nutrición, ¿cómo interviene esta parte? Mire, todos hemos sentido hablar de la flora intestinal, Ujú, todo hablamos que a veces hay algunas comidas que a uno lo inflaman. Acá hay como mucha comida con mucho hidrato de carbono, tenemos mucho hidrato de carbono, muchas grasas insaturadas, etcétera, etcétera. Entonces, la flora intestinal se manda a estudio, ¿sí? Se colecta en una forma totalmente muy respetuoso, etcétera, etcétera, porque no es exponer al paciente a nada. Se colecta y eso se manda a estudiar. Entonces, ¿qué hacen? Genéticamente determinan qué bacterias tenés vos en tu intestino y qué equilibrio tienen entre ellas. Y todo el mundo, por ejemplo, te dice, no, toma el yogur con lactobacillus. El lactobacillus subtilis. sí. Bueno, eso no está mal. Lo que sucede es que vos, para tomar un lactobacillus en un yogur, tenés que saber en qué porcentaje se encuentra el lactobacillus, porque él es beneficioso si está entre tal valor y tal valor de bacteria dentro de tu intestino. Si él se excede, te está sacando otras bacterias que sí las necesitas para que coma la celulosa, para que te permita incorporar ciertos nutrientes, fijarte, trasvasar el zinc, por ejemplo, o el selenio, que no lo hace el lactobacillus, sino lo hacen las otras. Sí, claro. Entonces, eso te permite hacer un estudio a nivel intestinal, y además en esos mismos estudios se hacen estudios de qué parásito tenés, porque siempre vas a tener parásitos, como pasa a nivel del endometrio en la mujer o en la vagina. Entonces, tipifica los equipos tipifican qué tipo de parásito, virus, hongos y bacterias tenés, en qué porcentaje están, y te dice cómo tenés que hacer para erradicar uno y compensar los otros. Y entonces ya dejas de tener esa sensación de hinchazón, de diarrea crónica, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, eso ayuda mucho a determinar y a combatir lo que es la hipersensibilidad al gluten. Entonces, nutricionalmente te permite, porque hay gente que se puede matar a dieta y que en realidad no baja, porque lo que no cambió es la flora intestinal. Entiendo. O sea que a eso lo acompañas con pre o pro, que son distintos, bióticos, prebiótico y probiótico, junto con una nutrición mandada por alguien. Obviamente, uno se dedica a tomar la muestra, informar al profesional. Para que tome el tratamiento Pero adecuado. tiene que ser un médico nutricionista, Sí. así como en lo anterior tenía que ser un médico oncólogo. Bueno, que el profesional siga su curso, y de atrás, Profer, que intenta es ayudarlo al profesional para que siga en la evolución, porque es un cambio, es como decíamos ese día en el evento de Cataluña, es redefiniendo la medicina. Entiendo. Porque ya no es una medicina, no es que la citromicina solamente o la penicilina, No, ya es un estudio más profundo de todo tu ser por dentro y de lo que puede producir es que algo tan la simple como un genética cromosoma. molecular, después todo esto deriva del bendito proyecto del genoma humano. Sí, Entonces, desde ahí es donde se estudió todo. sí.
Entonces, esto nos permitió a nosotros, es como abrir un ovillo de hilo y sacarlo y mirar la hebra. Sí, doctores. Se acabó. Lastimosamente, de verdad, porque yo pudiera aquí durar 3 horas hablando con ustedes Perdón. dos, pero aquí tienen las cámaras porque de verdad siento y tengo entendido que mucha población va a querer dirigirse a sus oficinas, así que aquí tienen las cámaras para que deje sus contactos, doctores. Bueno, nosotros estamos en Profer Medical Group, como ya vieron, no es solamente la parte de reproducción, sino que estamos en la Progenetic, es decir, los estudios genéticos para tener una medicina personalizada, una medicina de precisión. Se pueden entrar en contacto con nosotros en el 809-547-9100 y en nuestras redes sociales profer.rd. Perfectísimo, de verdad que esto ha sido un banquete para mí este programa. Aquí Muchas he recibido gracias. muchísima información y espero tenerlos ambos pronto nuevamente acá. Espero haber sido claro, Sí, además de aburrido. Ha sido, no, nada aburrido y muy claro, doctor. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez. Thank you.